Buenas noches, te habla Conejo Negro. Últimamente muchos de ustedes han pedido relatos de hospitales, sin embargo, en lo personal me parece un tema delicado por los tiempos que estamos viviendo. Pero no quisiera dejarlo al aire, por eso mismo te pido que me cuentes qué opinas del tema. Será muy pronto para abordarlo. Espero tu respuesta en los comentarios. Esta noche compartiremos 4 relatos que nos hizo llegar una de nuestras suscriptoras. Comenzaremos con un par de capítulos en la vida de su padre, para después contar lo que le pasó a ella. Vivo en el oriente de Colombia, en Bucaramanga. Escucho su canal desde el año pasado, lo descubrí en plena cuarentena y me gustó mucho. Soy profesora y planeo mis clases escuchando sus relatos. 1. Cuidado con la orilla del río. Cuando joven, mi abuelo solía ir de caza o de pesca. Tenía por costumbre levantarse temprano y salir de casa sin avisar para poder irse a solas y pasar un buen rato en solitario. Mi padre entonces era un niño. En una de esas ocasiones se le ocurrió la idea de irse con él a pescar. Le insistió tanto que el abuelo terminó accediendo. Esas excursiones no eran de ida y vuelta. El abuelo solía estar fuera 3 o 4 días, según lo bien que le estuviera yendo en su cometido. Esa vez era de noche y ya se habían instalado en su propio campamento, un tanto cerca del río. Mi abuelo estaba lanzando la red al agua de un lado, mientras que mi padre del otro lado cuidando un fogón donde se cocinaba la cena. Repentinamente se escuchó cómo se acercaba la corriente del río, muy fuerte desde cuesta arriba. A eso se le llama creciente. Es cuando se eleva el curso y el río se desborda, se salen las aguas, se lleva lo que hay a su paso, a veces con consecuencias devastadoras. Mi padre no lo sabía, se levantó y se acercó a ver qué era. Entonces se encontró con un remolino que se empezó a formar muy cerca de donde él estaba parado. Mi abuelo le gritó que se alejara de la orilla, pero el ruido del caudal hizo imposible que se oyera la advertencia. El agua ya le había tocado los pies y él no sabía de lo peligroso que resultaba quedarse ahí. Entonces, una mano que salió del agua lo tomó violentamente del tobillo y lo jaló tan fuerte que lo tiró y lo arrastró hacia el salvaje caudal. Mi padre manoteaba y pataleaba, luchaba por salir a la superficie, trataba de aferrarse de alguna rama, de alguna piedra, pero no lograba liberarse de la mano que lo mantenía en lo más hondo, donde tenía que contener la respiración. Hubo un momento en que él pensó que era tiempo de rendirse, de dejarse ir. Como mi abuela era muy católica, le tenía aprendidos de memoria unos cuantos rezos. Mi padre se empezó a desvanecer mientras los repasaba en la mente. Afortunadamente, instantes después, la mano de mi abuelo lo agarró y lo jaló con tal fuerza que pudo liberarlo de lo que lo había arrastrado y por fin lo sacó del agua. Lo llevó a la orilla y luego se tumbó junto a él sobre la arena. Cuando se le pasó el susto, se puso a regañar al niño y a recriminarlo por no haber hecho caso de la advertencia. Le dijo que por eso acostumbraba a salir de pesca por su propia cuenta y en solitario, porque era sabido que en el río desaparecen los niños de noche. El abuelo ya había vivido una experiencia similar muchísimos años atrás. Mi padre le preguntó, pero no obtuvo respuesta. Regresarían tan pronto comenzara el amanecer del día siguiente. Jamás lo volvería a llevar con él, era un hecho.
Días adelante, la abuela le contó a mi padre que, de la misma manera, habían perdido a un hermano de mi abuelo, que se lo llevó la corriente y no lo pudieron salvar, y ni siquiera recuperar el cuerpo. Ni mi padre ni mi abuelo saben qué o quién lo arrastró hacia el interior del río e intentó ahogarlo. 2. Centinela en el ejército. Mi padre prestó el servicio militar por lo largo de 2 años, durante los cuales vivió momentos muy duros. Estuvo a punto de perder la vida en 2 ocasiones al contraer malaria y fiebre amarilla. Además de extrañas o pesadas experiencias, atesora grandes vivencias y suele contar seguido las cosas que vio y que vivió. Una de ellas tiene que ver con una noche en la que le tocó estar de centinela. Él formaba parte de la contraguerrilla y siempre estaban moviéndose, cambiando de lugar. Por esto mismo no les era posible vivir en buenas condiciones, ya que tenían que estar constantemente persiguiendo grupos armados en plena selva, en lugares muy alejados de cualquier pueblo. Ocurrió de madrugada en un paisaje completamente oscurecido y con una humedad asfixiante. Él se encontraba alerta, vigilando, cuando de pronto, más o menos a las 2 de la mañana, le pareció ver algo extraño entre el sinfín de árboles. Era una especie de manta blanca que salió de entre las ramas de la alta vegetación. Era él el único vigilando la noche, por lo que vio el momento exacto en que esa cosa saltó desde lo alto y pasó volando por encima del campamento. Según recuerda mi padre, no comprendió muy bien qué era lo que estaba viendo en ese instante, pero era algo espantoso, algo que le pareció que no era normal en ningún aspecto. No lucía como ningún animal nocturno que haya visto antes o del que haya escuchado. Saltando de un lado para otro, circundando el campamento, cambiando de forma, casi como un depredador acechando a su presa. Sucedió que mi padre quiso alertar a su superior, solo que había un problema. No le salieron las palabras de la garganta. Había enmudecido del susto. La manta que pasó volando por encima de todo el campamento, además de todo, dejaba una estela luminosa por donde volaba. Luego de un rato de estar contemplando con angustia y confusión hacia lo alto, mi padre escuchó como si de la manta saliera un grito alucinante que le heló la sangre. Ese fue el preciso momento en que logró reaccionar. Cogió su rifle, apuntó y disparó. La manta se desbarató en el aire, se destejió, desapareció misteriosamente. El ruido que provocaron las percusiones del arma despertó a todos, los hizo levantarse y salir de inmediato. Mi padre intentó explicar lo que había visto, pero su superior no hizo más que regañarlo, pues había una alta probabilidad de que los hubiera puesto en peligro al poner en sobreaviso a la guerrilla con aquel disparo. Nadie pudo volver al campamento, tuvieron que aguardar, esperar la posibilidad de recibir fuego enemigo. Sin embargo, nada sucedió. El resto de la noche mi padre fue comisionado a tareas ridículas como castigo. Él dice estar muy seguro de lo que vio. Además, entre compañeros se compartió la información de que no era esa la única vez que se aparecía algo así de madrugada, algo inexplicable o extraño, y sobre todo, no era el único que los había visto. 3. El cuarto de San Alejo. En Colombia, al cuarto donde se guardan las cosas viejas se llama el cuarto de San Alejo. En casa de mi abuela había uno.
Cuando era pequeña, mis padres nos mandaban a pasar las vacaciones con ellos, con los abuelos. Su residencia es un lugar enorme, ubicado en un barrio con casas muy antiguas, construidas varias décadas atrás. A grandes rasgos, la casa estaba constituida por 10 amplias habitaciones, además de un corredor muy largo. Al final de dicho corredor había un patio muy grande y al lado izquierdo se encontraba el cuarto de San Alejo. Recuerdo bien que por las tardes mi abuela se sentaba en la mecedora y se quedaba dormida. El abuelo salía a observar el atardecer y a escuchar la radio, así que por largos ratos mis primos y yo nos quedábamos solos. A veces nos gustaba escabullirnos al interior de ese cuarto, porque a mitad de este había colgada una hamaca. Nos divertía subirnos y columpiarnos en ella. Evidentemente siempre estábamos peleándonos por los turnos para subirnos a esta. Cuando mi abuela se llegaba a dar cuenta, nos sacaba y cerraba la puerta con candado. Pero no todos los días el cuarto estaba cerrado, casi siempre lo encontrábamos abierto y en todas las ocasiones aprovechábamos para meternos a jugar. Pero no solo a eso, también nos gustaba explorar, revisar las cosas que había guardadas en la pieza. La abuela siempre nos decía que no entráramos ahí porque era la habitación más alejada de la casa y que si algo nos pasaba, si un mueble se nos venía encima, si algo se nos rompía en la cabeza, ella no lo iba a poder escuchar. Uno de tantos días entramos con cuidado y silencio, nos encerramos y nos quedamos sin hacer ruido para poder pasar un largo rato ahí. Una de mis primas, la más grande, encontró una caja que tenía una riolina o armónica. Las tapas de madera del contenedor tenían grabado el nombre de Oscar. Debió pertenecerle a un tío que lamentablemente perdió la vida en un accidente de motocicletas a los 19 años. En casa de la abuela nunca se tocaba ese tema. Era doloroso para ella recordar ese amargo pasaje de su vida. Yo tenía conciencia de ello, por lo que en más de una vez les dije a mis primos que dejaran el instrumento en su caja y lo devolvieran a su sitio. Ninguno de ellos me hizo caso, insistían en querer examinarlo a detalle y tocarlo, soplar entre las lengüetas de latón. Habíamos estado sentados en un círculo en el suelo, pero yo estaba incómoda, no quería que hicieran mal uso, que le faltaran el respeto a las cosas del difunto. Cuando mi prima mayor la empezó a tocar, sentí miedo. Me empecé a incomodar por algo, pero no sabía muy bien qué era. Quise salir de inmediato del cuarto, no sin antes insistirle a los demás que nos fuéramos todos. Se burlaron de mí, pero casi al instante sucedió algo que nos sorprendió. Me levanté para dirigirme hacia la puerta, pero entonces una extraña corriente de aire la cerró de un fuerte azotón. No pude evitar soltar un agudo grito de espanto. Mis primos reaccionaron e inmediatamente dejaron la armónica en el piso. Mientras tanto, yo estaba desesperada, batallando con el pomo de la puerta para abrir y salir, pero no pude hacerlo. También mis primos intentaron abrir, pero fue imposible. No había de dónde entrar a una segunda corriente de aire, sin embargo, un ventarrón transitó el cuarto y llenó el espacio. Fue entonces que alguno de nosotros notó que la hamaca se estaba meciendo, pero no como resultado del fuerte viento, sino que, envuelto entre las redes que la tejían, había un cuerpo adulto. Gritamos lo más que pudimos con la intención de llamar a la abuela, pero hay que recordar una cosa. Ella seguramente estaba dormida al otro lado de la casa. Recuerdo que en aquel preciso momento estaba cayendo la tarde,
por lo que poco a poco empezó a extinguirse la luz. Los gritos de todos mis primos eran ensordecedores, sin embargo, nadie acudía a nuestro auxilio. Se me ocurrió tomar una escoba que había a un lado de la entrada y con esta golpear la puerta para hacer un poco más de ruido. No queríamos voltear, pero a nuestras espaldas la hamaca se seguía meciendo. Dentro de ella permanecía aquel cuerpo, aquella mirada oscura que salía por el entretejido de hilos. Tuvo que pasar un largo rato hasta que alguien nos escuchó. Fue el abuelo quien nos abrió la puerta. Inmediatamente después de dejarnos salir, exigió una explicación. Llegó muy enojado, pero cuando miró el piso donde estaba la armónica, enfureció. Nos pidió que no le dijéramos nada a la abuela o la pondríamos muy triste. Nunca lo dijimos, nunca lo comentamos hasta el día de hoy, pero nos queda muy claro que fue el tío Oscar quien estuvo ahí con nosotros ese día y nos asustó por tocar sus cosas. ¡4! La transmisión. Hace años en Colombia, los domingos había transmisión especial, las noches de insomnio paranormal. Entonces se trataban temas de terror, misterio y sucesos paranormales. A mí me encantaba escucharlo de madrugada, sin importar que tuviera que trasnochar y llegar con ojeras al colegio al día siguiente por no dormir. Un domingo yo ya estaba en cama, bajo las sábanas, escuchando con volumen bajo el programa. Tenía entonces una grabadora que por mis 15 años la estación misma me había obsequiado. En esa época vivíamos cerca de Bogotá y hacía mucho frío. Cerca de la 1 de la mañana sentí la necesidad de ir al baño, pero me estaba resistiendo a salir por miedo. Vivíamos en un departamento de 2 pisos. Mi hermano y mis padres tenían sus recámaras en el segundo piso, mientras que yo en la planta baja, por lo que podría decirse que me encontraba sola. Después de un rato me armé de valor y salí. Esa noche el tema era sobre brujas, recuerdo bastante bien. Hablaban de que a ellas les encantaba robar niños recién nacidos de las casas. Estaba tan sugestionada con los relatos que se estaban contando en el programa que solo tenía planeado estar unos instantes en el baño y de nuevo volver corriendo a mi recámara, a meterme de nuevo bajo las cobijas, pero el plan no salió como hubiera querido. Tan pronto me senté, un par de dedos se enredaron en mi cabello y posteriormente lo levantaron, me lo jalaron. Iba a gritar, pero una voz gruesa y horrenda por detrás del hombro me dijo algo que no pude entender. Ese baño estaba debajo de las escaleras. Por su diminuto tamaño, el eco que produjo la voz fue fuerte e hizo el momento más espeluznante aún. A tropezones salí, subí corriendo las escaleras, entré al cuarto de mis padres donde los encontré profundamente dormidos y con la televisión encendida. Sacudí a mi padre del hombro para preguntarle si había sido él quien me había asustado en el piso de abajo. La respuesta era obvia, no habían sido ellos. Mi madre, del otro lado de la cama, roncaba. Me quedé congelada y miré hacia las escaleras. Todo se veía tan oscuro, siniestro y silencioso que sabía que no me iba a atrever a bajar sola. Desperté a mi madre, le dije que me había asustado y le rogué que me acompañara a mi cuarto. Ella me regañó por escuchar los programas de miedo en la radio. En ese momento me di cuenta que solo había 2 opciones: armarme de valor y bajar corriendo las escaleras o quedarme a dormir en el piso ahí mismo. Casi con los ojos cerrados me eché a correr, bajé, volví a mi recámara y me metí debajo de las sábanas.
Casi estaba llorando del miedo. Me quedé en silencio como a la expectativa de que algo sucediera. De un momento a otro, las voces de los locutores en el programa comenzaron a distorsionarse, a fundirse con la estática, a volverse aterradoras. Apagué la grabadora y me puse a orar. Después de un largo rato me pude sentir tranquila, pero no logré quedarme dormida. Al otro día, por el cansancio, me sentí muy mal en la escuela. Cuando pude, platiqué con una de mis amigas de lo que había pasado, pero en especial lo de la estática, las voces en la transmisión. Ella también se desvelaba escuchando ese programa, por lo que me dijo que en ningún momento había oído tal cosa. Eso me asustó aún más, ya que entonces me puse a pensar que probablemente algo dentro de mi habitación lo había causado, como si esa interferencia hubiera sido provocada por alguien cerca de mi grabadora. Después de esa situación, mis padres me quitaron la radio y jamás me permitieron escuchar de nuevo aquel programa. Agradecemos a Gis por compartir con nosotros y con ustedes sus experiencias. También hago una mención especial a Luis Ángel Vázquez por su apoyo en la producción. Por esta noche ha sido todo. Gracias por escucharnos y no te pierdas el final de La Cueva del Diablo este lunes. No olvides mandarnos tus historias a nuestro correo conejonegroteobserva@gmail.com. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.